Welcome to Spanish Conversations Advanced. Sharpen your listening skills and expand your vocabulary with this series of interviews with native Spanish speakers from all over the world. Expand your knowledge of Spanish through these conversations about their lives, homes, families, leisure time, education, the economy, and more. And now, here's your host, Janina. Hola, welcome to Spanish Conversations Advanced. In this episode, you're going to meet Isidor. He's a Spanish teacher from a city in central Mexico, and he's going to tell you all about life there. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Bien. estás? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? También, excelente. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Oh, me llamo Isidor. ¿Y de dónde eres, Isidor? Soy de Guanajuato, México. Excelente. ¿Y nos puedes decir un poquito sobre tu vida? Uy, ¿qué parte de mi vida? En general, Ajá. ¿en qué trabajas? ¿Qué estudias? ¿Con quién vives? Perfecto. Pues nací en este estado, Guanajuato, en un pueblito muy pequeño, hace mucho tiempo. Estudié en la universidad diseño gráfico y terminé la carrera de diseño gráfico. Después tenía otras inquietudes y comencé a estudiar enseñanza del español. Entonces, desde hace 5 años ya estoy trabajando como profesor de español. Y me encanta trabajar como profesor de español. Excelente. La familia. Yo sé que la familia tiene un papel, un rol muy importante en la cultura mexicana. ¿Puedes decirnos un poquito sobre quizás tu familia, o sea, la familia en general en tu cultura? Claro, sí, tiene un papel muy importante, central. Todo gira alrededor de la familia en la cultura mexicana. Cada vez menos está cambiando esta figura, no la figura, pero la familia tradicional. Pero sí, yo nací en una familia tradicional. De hecho, somos 8 hijos. Tengo 7 hermanos, son 5 hombres y 2 mujeres. Somos 8 en total. Mi papá tiene 10 hermanos, mi mamá tiene 10 hermanos. Entonces tengo un muy grande y se nota el tamaño de la familia en las fiestas de fin de año, que es cuando generalmente nos reunimos todos, o la mayoría, porque cada vez es más difícil que nos reunamos todos. Pero sí, el aspecto familiar juega un papel muy importante en las identidades de todos los mexicanos. Por ejemplo, ahora, a pesar que ya tengo como un poco más de 10 años que comencé mi vida profesional, digamos, cada fin de semana regreso a visitar a mi familia. Es algo muy importante. Algo que mantiene el balance entre mi vida profesional y la vida como afectiva. Tengo amigos españoles que viven con sus padres hasta casarse. ¿Es así en tu país? Sí. Y muchas veces, incluso después de casarse, Sí. porque muchas veces las parejas se casan antes de tener una estabilidad económica o laboral. Entonces les es difícil conseguir una casa, un departamento, y por un tiempo viven con su familia. Esto no está mal visto, esto no es algo raro, es algo común, pero sí, duran poco tiempo viviendo con la familia y después, cuando alcanzan esta estabilidad, compran o construyen su casa y se mudan. Ok. La educación, el sistema educativo, ¿cómo es en México? Muy bien, el sistema educativo. Cuando antes de la educación primaria hay 2 años le llamamos preescolar o kindergarten.
es normalmente de los 4 a los 6 años. La educación primaria comienza después de haber cumplido los 6 años. Son 6 años, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Después del nivel primaria está el nivel secundaria, pero en México no seguimos contando como en otros países, por ejemplo, séptimo, octavo, noveno, como en Estados Unidos, sino que decimos primero de secundaria, segundo de secundaria y tercero de secundaria. Después de la secundaria está el bachillerato, que también son 3 años, y el semestral. Los cursos son semestrales, entonces otra vez decimos primer semestre de prepa, le llamamos prepa normalmente al bachillerato. Segundo semestre de prepa, tercer semestre de prepa. Y después de haber completado la escuela preparatoria, el bachillerato, pues ya decidimos alguna carrera, algún programa de licenciatura en la universidad. Hay algunas prepas que son técnicas, les llaman, o técnicas, al término de las cuales una persona ya tiene un diploma, digamos, un documento que avala que esa persona es experta en algo. Normalmente son oficios, soldadura, herrería o técnico en computación. Entonces, hay personas que no quieren hacer un programa en la universidad, entonces obtienen uno de estos títulos técnicos y con esto empiezan a trabajar. Ok. La vivienda. ¿Cómo vive la gente? Yo sé que hay muchísima diversidad en cómo vive la gente, pero en general, en tu ciudad quizás hay muchos apartamentos, hay casas grandes. En Guanajuato es una ciudad pequeña, se localiza en medio de las montañas. Entonces el terreno es muy, muy irregular, hay muchas pendientes, muchas pequeñas colinas. Entonces en el centro histórico hay casas viejas, construidas, no sé, hace 2 siglos mínimo, y estas casas son grandes, se les llama casonas. Entonces son casas muy grandes que tienen un jardín o un patio interior y una fuente, si tenían los recursos las personas, normalmente sí. Entonces, en el centro de la ciudad están estas casonas. Después, un poco más afuera, casas normales, casas más nuevas, igual viejas, pero más nuevas que estas casas del centro de la ciudad. Y sí, son grandes, pues casas construidas para familias grandes. Como dije, la familia tiene un rol muy importante en esta sociedad, y anteriormente pues eran familias con, no sé, más de 5 hijos. Entonces las casas son grandes. Y después, un poco más alejado del centro, están casas más nuevas, edificios de departamentos, y estos departamentos tienen 2 habitaciones, una cocina y una sala. Son lugares pequeños para familias más pequeñas. ¿Qué otro tipo de vivienda hay en México? Pues principalmente estas. Y en algunas colonias alejadas del centro, fraccionamientos les llamamos, hay muchas casas. Son casas pequeñas, son más grandes que departamentos, pero son todavía pequeñas, igual para familias con pocos integrantes, quizá la pareja y 2 hijos, máximo 3 hijos. Y este tipo de viviendas se ven interesantes porque todas son como sacadas de un mismo molde. Todas son iguales, quizá lo que varía es el color. Y ese es otro de los aspectos interesantes de las viviendas en Guanajuato. Las casas son muy coloridas. Hay mucho color
pues sí, en las casas, se ve bonito. Otra de las características de esta ciudad es que, dado la naturaleza irregular del terreno, hay muchos callejones. Un callejón es una calle estrecha, por la que normalmente no pasan autos, solamente personas, porque es tan estrecho. Entonces son miles de callejones. Bueno, no sé si miles, pero sí que son cientos de callejones en esta ciudad. Algunos tienen nombres interesantes, como el Callejón del Infierno, el Callejón de Perros Muertos, etc. Entonces, sí, estas son características de la ciudad, no específicamente de la vivienda, pero de la ciudad de Guanajuato. Ok. El ocio en Guanajuato. Ocio, me gusta el ocio en Guanajuato. En Guanajuato es una ciudad estudiantil. Entonces, hay mucha oferta cultural. No solo para los estudiantes, obviamente, también para la población en general. Pero esta oferta cultural se genera en la universidad. Entonces, digamos que como estudiante, después de tus clases, te involucras en alguna actividad cultural, baile, danza, teatro, algún taller de pintura, de música. Siempre hay, en el cine, si te gusta el cine, siempre hay actividades en los diversos departamentos de la universidad. Y estas actividades en las que participan muchos estudiantes, pues también están dirigidas al público en general. El público, entonces, si no eres estudiante, si eres una persona que ya trabaja en Guanajuato y te interesa este tipo de oferta, la oferta cultural, cada tarde, cada noche, las noches de los fines de semana, sobre todo, hay un concierto de la orquesta, una obra de teatro en una plazuela, una banda de música moderna, también en una plazuela, callejoneadas. Esa es una actividad interesante en Guanajuato. Entonces, siempre que tengo tiempo libre, tiempo de ocio, me dedico a estas actividades. Por ejemplo, esta semana se está llevando a cabo un festival de cine. Se llama Cine Europeo en Guanajuato, es Cine Europeo, y creo que esta es la tercera edición del festival. Cada año pues se está invitando a un país de Europa, entonces se proyectan más producciones de este país. Y no estoy seguro, escuché que este año el país invitado es Alemania. Y escuché que Werner Herzog está aquí en Guanajuato. ¿Quién sabe? Si está, pues voy a hacer lo posible por ir a verlo. Y si no está, de todas maneras, la oferta de películas es bien interesante. Hay películas de los últimos años, digamos, películas recientes, y ganadoras, sobre todo películas premiadas en diferentes festivales alrededor del mundo. Entonces, mis ratos de ocio consisten en involucrarme en las actividades culturales de la ciudad. Y si no es una actividad cultural, pues es una actividad física. Guanajuato, que está entre cerros y montañas, tiene muchos pequeños cerros o algunas montañas también bajas, desde las que puedes tener una vista maravillosa de la ciudad, y me gusta pues recorrer los senderos en estos lugares y caminar. Ok. Hablando de eso, ¿nos puedes hablar sobre la geografía? Sí, la geografía de Guanajuato, ¿verdad? Sí. O bueno, de México. En México hay dos sistemas montañosos, principalmente, bueno, tres. En el este está la Sierra Madre Oriental,
y en el oeste la Sierra Madre Occidental. Estas dos sierras que corren casi de norte a sur del país, casi, no completamente, están unidas en el centro por el eje neovolcánico transversal. Entonces hay montañas, ¿no? En Guanajuato hay una parte que es sierra. Ujú. Entonces, Guanajuato está localizado a una altitud de más o menos 2.000 metros sobre el nivel del mar. Ujú. Entonces, la temperatura en Guanajuato es muy agradable porque durante el día, la mayor parte del año, es una temperatura cálida, de cálida a calurosa. Durante las noches se refresca, entonces es maravilloso poder dormir a gusto, cobijado con 2 cobijas y una noche fresca. Durante invierno la temperatura desciende un poco más por la misma localización de Guanajuato, está en una altitud considerable, entonces sí alcanza a descender bastante. Y ¿qué más? También hay una parte del estado de Guanajuato que es casi completamente llana, se llama Bajío. El Bajío, bueno, a esta región se le conoce como el Bajío, donde están ciudades como León, Silao, Celaya, Salamanca. Estas ciudades constituyen un paseo, industrial, porque la actividad industrial en estas ciudades es bastante grande, entonces estas ciudades están en el Bajío y son un poco más. León, Irapuato, Celaya y Salamanca son más grandes que Guanajuato y más habitantes por la misma razón, porque hay más fuentes de empleo. Y pues bueno, eso es todo en la geografía de este estado. Ok. La comida, la gastronomía mexicana y también en tu zona de México, en tu estado. Pues, es tan grande. Bueno, de todas maneras, a pesar de esta diversidad gastronómica, hay algunos ingredientes que están presentes en la mayor parte de las cocinas en Guanajuato. Es el maíz, el chile, el frijol. Estos son 3 de los ingredientes básicos en la comida mexicana. Con el maíz se elaboran muchos productos. Uno de los principales es la tortilla. Uh-huh. La tortilla es la acompañante de muchos de los platillos que hay en la cocina mexicana. Es un elemento básico en los tacos, por ejemplo, en las quesadillas. Y bueno, puedes básicamente poner cualquier guisado, cualquier comida que prepares en una tortilla. Uh-huh. El chile. Hay diferentes tipos de chile, obviamente, algunos más picantes que otros, algunos más ricos que otros, algunos muy coloridos. Entonces, el chile también es un elemento base en la comida, en la gastronomía mexicana. Y el frijol. El frijol también, muchos platillos se acompañan con frijoles en alguna de sus formas de cocinarse. Por ejemplo, refritos, frijoles de la olla, frijoles charros, etc. Entonces, estos elementos son básicos en la comida mexicana. Hay otros alimentos que son de origen prehispánico, incluso, como los tamales. Tamales es un producto elaborado a partir del maíz, uh-huh,
masa de maíz y están preparadas. Normalmente se envuelve la masa en en una hoja de maíz, hoja de plátano, hoja de la mazorca del maíz. ¿Qué otro tipo de hojas pueden envolver tamales? Y bueno, la manera de cocción, digamos, puede ser horneado, puede ser cocido y puede ser horneado y cocido, son las dos principales. Y estos sí varían de región en región. En la zona donde yo vivo son comunes los tamales les llamamos tamales de ceniza, que son o tienen la peculiaridad de que cuando coces el maíz agregas ceniza. Sí, y entonces solo para la cocción del maíz. Entonces, una vez que está cocido, lo lavas, obviamente retiras la ceniza, pero la ceniza ya aportó un sabor distinto al maíz y después pues tienes la masa, entonces ya agregas, no sé, algún tipo de salsa, quizá queso. En mi casa es como un solo chile hecho con una salsa hecha de chile y jitomate y un poco de queso. Entonces haces unas como bolas de masa, le pones, la rellenas de esta salsa de chile y jitomate y queso, y luego lo envuelves en hojas del maíz, de planta del maíz, que es una hoja larga, extendida, y la envuelves y los pones a cocer. Están deliciosos. A este tipo de tamal, en el estado de Michoacán, que está al sur de Guanajuato, se le llama corunda, y una vez cocido lo preparan con crema y no sé qué otra cosa le ponen, pero en mi localidad solo el tamal cocido con la salsa dentro, la salsa y el queso, y están riquísimos. A mí me gusta acompañarlos con café, pero una de las bebidas que típicamente acompaña a los tamales es el atole. El atole también es de origen prehispánico y anteriormente se elaboraba con agua, obviamente, porque no había vacas antes de la llegada de los españoles. Entonces se hacía con pues harina de maíz y agua y algún saborizante. A veces era cacao, quizá incluso algunas especias que lo hacían picosito. Y bueno, se sirve caliente. El atole casi siempre se sirve caliente. Y esta es una de las bebidas que acompañan a los tamales. En el sur de México la oferta gastronómica es también muy, muy variada. En Península, pero de esto no conozco mucho. En el centro, sur de México, en estados como Puebla o Oaxaca que es un poco más al sur, pues estos estados se distinguen porque tienen una gastronomía todavía, parecería que más diversa. Mole es un tipo de salsa, digamos, o un tipo de, sí, no sé, pues es algo único, mole. Muy, muy común también en casi toda la República. Hay diferentes tipos y en estos estados, Puebla y Oaxaca, hay todavía muchos más. En la región de donde yo soy, normalmente es un tipo de mole, dos tipos de mole, uno un poco más picoso, el otro un poco más dulce. En mi familia no les gusta mucho el mole dulce, entonces casi no lo hacen. Pero a mí me gusta mucho. Entonces mole, o por ejemplo en las fiestas, digamos familiares, donde tienes que invitar a muchas, bueno, no solo familiares, pero invitas a tu familia que son muy grandes, e invitas amigos de amigos, a otras personas de la comunidad.
Entonces necesitas preparar un tipo de alimento que sea pues barato, pero que puedas preparar muchas porciones, porque tienes muchos invitados. Entonces preparan sopa de arroz le llamamos, que es arroz cocido en salsa de jitomate, con cebolla y ajos, y lo acompañas con mole y alguna pieza de pollo, de carne de pollo, uh-huh, o carne de puerco. La carne de puerco, para este tipo de eventos, se prepara a manera le llamamos carnitas, uh-huh, que es muy, muy rico. Las carnitas, pues normalmente tienes la familia que va a hacer este evento, se encarga de criar los puercos, los cerdos, pues desde que son pequeños, y entonces llegan a un tamaño bastante grande para el día de la fiesta, y ahí mismo matan el puerco, hacen todo la misma familia, y tienen un caso es como una cazuela muy, muy grande, normalmente hecha de cobre. Entonces tienes el caso, pones ahí pues las piezas de carne del puerco, agregas manteca y agregas naranja, no sé qué otras cosas agreguen, no estoy muy familiarizado con esto. Pero entonces ya estás moviendo el caso de las carnitas y te queda una carne maravillosa, muy rica. Entonces este tipo de carne acompaña a la sopa y el mole de estos eventos, digamos, no multitudinarios, pero sí muy, muy concurridos. En las zonas urbanas, obviamente, estas prácticas cada vez son menos, ya sabemos las características de las zonas urbanas, frecuentemente vives alejado de la familia, con 2 o 3 miembros de tu familia, entonces no haces algo tan grande, pero sí que sobreviven, tamales, atole, sí que puedes encontrarlos en las calles, uh-huh, los vendedores de este tipo de productos, frecuentemente tienen un carrito sobre el que venden estos productos en las calles. Okay. Uh-huh. Gracias. Sí. Los días festivos y las celebraciones. Uy, días festivos. Todo el año es un día festivo. En México, en general, es una cultura muy, muy festiva, y el origen de las fiestas es religioso por la historia de México, que es un país históricamente, desde la llegada de los españoles, católico. Uh-huh. Entonces, de acuerdo al calendario católico, siempre hay algo que celebrar, un santo, algo. Pero también hay muchas fiestas civiles. El Día de la Constitución, el día que se conmemora la Batalla de Puebla, el 5 de mayo, el 15 de septiembre, la noche del 15 de septiembre. Entonces hay bastantes. De hecho, algo muy interesante es que a finales del año hay este periodo que se llama Guadalupe Reyes. Uh-huh. Este periodo es el que va del 12 de diciembre, que es el día de la Virgen de Guadalupe, y de ahí el nombre Guadalupe Reyes, y termina el 6 de enero, que es el día de los Santos Reyes. Uh-huh. Entonces es, pues sí, las fiestas navideñas, las fiestas de fin de año, la fiesta de Guadalupe y la fiesta de los Reyes. Entonces todas estas festividades, digamos, terminan el año festivo. Y pues cada uno de estos días festivos lo celebras con comida. Es algo que es característico para celebrar los días festivos. Un tipo de comida. Uh-huh. Por ejemplo, para Navidad es típico
la cena de Nochebuena, romeritos, bacalao, pez, o tamales también, buñuelos, a una bebida, un ponche de frutas, que las frutas que contiene son tamarindo, guayaba, tejocote, que es una fruta bien interesante porque es como una manzana muy pequeña, no es manzana, pero es similar, digamos, similar también a la pera por la textura de la fruta, pero muy, muy pequeña, anaranjada, caña de azúcar, tamarindo, guayaba. Entonces te queda una bebida maravillosa. Esta bebida se consume por la noche porque es caliente y pues las noches de diciembre son frías, ¿no? Para la cena de fin de año, pues eso ya depende de cada familia, no hay algo común para la cena de fin de año. Pero igual sigue siendo acompañándose con ponches. Los ponches son de la época, digamos, invernal. El Día de los Reyes Magos, el 6 de enero, en México tradicionalmente los niños reciben regalos el amanecer del día 6 de enero. Son los Reyes Magos quienes traen los regalos. Desde el 5, la noche del 5, los niños escriben la carta a los Reyes, se la hacen llegar y ponen su zapato y los Reyes Magos dejan el regalo cerca del zapato del niño. Y ese día hay una rosca, se llama rosca de Reyes, es un pan, digamos, un tipo de pan, que en el interior esconde pequeños muñecos, originalmente eran de porcelana, creo, pero ahora son de plástico por la producción en masa. Entonces, si en el pedazo de rosca que te toca a ti encuentras a uno de estos muñequitos, tú debes traer tamales, o tú debes proveer de tamales al grupo donde estás partiendo la rosca, en tu trabajo, en tu familia. Entonces debes traer tamales el 2 de febrero, que es Día de la Candelaria, es otro día festivo. ¿Qué más? ¿Qué otros días festivos hay? El Día de la Madre, es muy, muy importante en México. ¿Qué otro día festivo? Obviamente el 15 de septiembre. La noche del 15 de septiembre, el grito de Dolores Hidalgo, que fue la manera en que este personaje histórico, este cura, llamó a las personas para iniciar la lucha de independencia, fue tocar la campana, y después de tocar la campana no estoy seguro de esto, pero aparentemente dio un grito donde dijo viva México, muera el mal gobierno, etc. Entonces cada año, en la noche del 15, en las plazas cívicas, en el centro del pueblo, de la comunidad, de la ciudad, se reúnen las personas y el gobernador en curso, el delegado, la persona más importante, pues que tiene el cargo político importante, digamos, suena una campana y grita estas mismas palabras: ¡Viva México! Y la gente dice: ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria! Entonces la gente repite: ¡Viva! ¡Viva! Y bueno, esto es, digamos, la ceremonia cívica. Y en las plazas, obviamente, los vendedores saben que hay personas que van a querer comer. Entonces se venden antojitos, les llamamos. Antojitos es toda esta comida que puedes consumir en porciones pequeñas. Digamos una tostadas, sopes, tortas, ¿qué otros? Enchiladas.
Entonces no necesitas como un plato enorme, puedes tenerlos en pequeñas porciones y les llamamos antojitos. Entonces en todas las plazas, en todos los lugares donde se reúne la gente, hay también puestos de comida donde puedes proveerte de este tipo de antojitos que son bien, bien ricos. Ok, muchas gracias. La economía, ¿cómo es la economía en México? La economía en México. Pues, ajá. No sé, ¿es estable? ¿Hay muchos trabajos? ¿Cómo es? ¿Ha cambiado durante los últimos años? Sí, pues ahora, en años recientes, ha estado estabilizándose, lo que no significa que esté, digamos, progresando. Hay una estabilidad, pero hay muchas desventajas con esta estabilidad. Hay mucha inversión extranjera, pero esta inversión extranjera beneficia más a las empresas, a los políticos, a los propios inversores, pero muy poco al trabajador mexicano, porque, no sé, el gobierno en su afán de atraer inversión, los exime de pagos de impuestos, por ejemplo. He escuchado que algunas empresas no pagan luz, el gobierno subsidia esto, entonces las empresas tienen beneficios, pero y bueno, otro de las razones por las que muchas empresas invierten en México es la mano de obra muy, muy barata. Entonces, un trabajador llega incluso a trabajar hasta 12 horas en este tipo de empresas por un salario mínimo. El salario mínimo en México es muy mínimo, 80 y algo pesos por día. Entonces, imagina trabajar 12 horas pues, obviamente las empresas pagan un poco más que el salario mínimo, sí, pero no es mucho más. Entonces, realmente los trabajadores ganan lo suficiente para abastecerse, para comprar los productos básicos y tienen poco dinero para otras cosas. No es común que el mexicano viaje, por ejemplo. El mexicano promedio no viaja, no sale del país. Entonces, sí, la economía, digamos, ha alcanzado una estabilidad, pero todavía no es buena. La cosa buena, una de las cosas buenas es que no sé cómo, pero recientemente las personas en México estamos comenzando ahora sí a viajar dentro del propio país. En México hay una denominación para los pueblos antiguos y que conservan muchas tradiciones. Hay esta denominación para aumentar el turismo, que se llaman pueblos mágicos. Entonces, en cada estado en algunos estados hay menos, en algunos más, pero hay pueblos mágicos. Entonces, eso ha aumentado el turismo nacional, digamos. Entonces, para los pueblos mágicos, esta es una buena fuente de ingresos, el turismo, porque obviamente estos pueblos mágicos son más baratos que los grandes destinos turísticos, como las playas o las, no sé, grandes ciudades, quizá. Entonces, sí, es una de las cosas buenas que ahora sí pasa. Y entonces, seguramente esta es una cosa positiva, porque si la gente comienza a viajar dentro del país,
quizá el siguiente paso es viajar a otros países. No estoy diciendo que muchas personas, o que nadie viaje a otros países, pero la gran cantidad de mexicanos no han salido del país. En esta zona, por ejemplo, en Guanajuato, la zona a la que ya me referí, la zona del Bajío y este paseo, digamos, no comercial, industrial, también ha estado creciendo a pasos agigantados estos últimos años. Hay muchos nuevos parques industriales. Bueno, eso también trae como consecuencia la contaminación. Muchas veces las empresas se responsabilizan poco por los residuos, por el efecto de esa actividad en el ambiente. Entonces, ese es un cambio, digamos, negativo de la creación de estos parques industriales. Sí, entonces hay una estabilidad que se ha alcanzado por esta atracción de inversión extranjera, pero hay cosas negativas o no muy positivas y ese es el panorama de México en el presente. Ok. El último tema, el papel de la mujer. Siempre está cambiando. En todo, he hablado con muchísimas personas en muchísimos países, en muchísimos idiomas y todos me dicen que está cambiando cada año, cada generación. El papel de la mujer en México, ¿has visto cambios durante tu vida? ¿Está cambiando? ¿Hay muchas mujeres trabajando fuera de la casa o dentro de la casa, los dos? Sí, está cambiando y... bien interesante. México ha sido una cultura marcadamente machista, pues en las decisiones, aparentemente en las decisiones del hogar, es el hombre quien tiene la última palabra. Y digo aparentemente porque si bien es cierto que México es un país machista, también es cierto que es un país que valora mucho el papel de la madre. Sí. La madre tiene, pues, un papel bien importante porque la familia es importante. Sí. La madre es el pilar de la familia. Entonces, aparentemente el hombre tiene la palabra final, pero muchas veces no. Muchas veces es la mamá, digamos, de una forma pasiva, de una forma implícita o tácita, pero la mujer tiene muchas veces la última palabra. Bueno, pero de todas maneras, en la sociedad, pues ya sabemos que la mujer siempre había estado, hasta hace algunos, no sé, décadas, no ocupaba puestos, por ejemplo, en cuanto a las decisiones de la sociedad, en la política. Y todavía, en México cada vez hay más mujeres que tienen algún puesto, son diputadas, senadoras, directoras de instituciones. Entonces, sí que ha cambiado el papel de la mujer en la sociedad. Todavía no tiene los mismos números de mujeres, mismos números de hombres en puestos públicos, pero está cambiando. No sé en el mundo laboral, en las empresas, no sé si hay muchas, parece que no, aparentemente no hay muchas mujeres, o más bien la diferencia entre mujeres y hombres todavía es más marcada. Todavía en grandes empresas, quienes las dirigen son hombres. En el ámbito educativo, por ejemplo, también cada vez ves a más mujeres estudiando en la universidad,
pues hace algunas décadas de años eran casi todos hombres los que estudiaban en la universidad. Ahora, yo no sé, pero en mi experiencia me atrevería a decir que son más hombres que estudian en la universidad, más mujeres que estudian en la universidad que hombres. En mi experiencia, yo estoy en educación, en las ciencias sociales, entonces, por lo menos en esta área, hay más mujeres que hombres. Y pues sí, creo que ha estado cambiando para bien. Obviamente, en los últimos años también no sé si ha aumentado o es solamente que ahora tienen el foco de los medios de comunicación, el asesinato de mujeres, los feminicidios. Pues últimamente he escuchado que van en aumento, ¿no? Que han aumentado, pero no sé si realmente es que vayan en aumento o que antes solo no se conocían los casos, ¿no? Pues sí, esto es lo que tengo que decir. Excelente. Ha sido muy informativo. Sí. Isidor, muchísimas gracias por enseñarnos tanto sobre México. Muchísimas gracias. Sí, claro, es pues un placer para mí hablar de la cultura del mundo en el que día a día me muevo, vivo, pues me forma también, me determina. Entonces, si puedo compartirlo con otras personas, maravilloso. Y sobre todo porque pues es una manera de acercarte al idioma, ¿no? A través de la cultura del país que habla el idioma. Importante. Entonces, sí. Muchísimas gracias. Adiós. Sí. Nos vemos. For more resources for learning and teaching languages and for more information about the accompanying course materials, visit reallifelanguage.com/reallifelanguageblog. If you enjoyed this podcast, please be sure to leave a rating and review on iTunes.